Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a la invitación de Brigada para Leer en Libertad, a Marina. Nos da mucho gusto estar aquí en el centro de la ciudad, compartiendo este oficio, esta pasión profesionalizada, como decía Vargas Llosa, que es la literatura, la escritura. Y la verdad, así como dice Marina, a pesar de que tenemos un programa juntas en televisión, en el canal 22, que va a volver a estar, porque ya estamos grabando, que se llama Contraseñas, nos ha costado mucho trabajo coincidir en este espacio, ¿no, Rosa? Bueno, nos ha costado trabajo porque felizmente es un momento en el que las ferias de libro, las actividades en torno al libro, las presentaciones de libros de otros autores, además de los nuestros, abundan, están por todos lados en la ciudad. Esto es una prueba de ello. Cuando alguien dice que se está muriendo la literatura, o que la gente ya no lee, o que los dispositivos móviles han terminado con el invento Gutenberg, pues a mí me dan ganas de contestar lo que una vez le oí decir a Benito Taibo, con una fila inmensa de chavos lectores como de 14, 15 años, que estaban escuchándolo hablar de su libro Persona Normal, y cuando le dijeron que qué pensaba de que estaba muriendo ya la actividad de la lectura en papel, él siguió firmando y dijo, yo no sé, pregúntenles a ellos, o sea, a los chavos a los que estaba firmándoles los libros, ¿no? Por supuesto que por todos lados hay actividades, que la lectura y la literatura es algo que está vivo, vivísimo, y a lo mejor, Mónica, tan o más vivo que antes, en función de que vivimos épocas muy violentas, quizá ligado al hecho de que las cabezas de los periódicos nos dan noticias sobre los muertos, los desaparecidos, la violencia de género, las muertas por el hecho de ser mujeres. En el país, la última estadística habla de 5 mujeres mexicanas al día muertas por el hecho de ser mujeres. Quizá frente a todo esto, a veces creemos que la violencia es lo único que existe, pero mirar los libros, voltear hacia lo que se está escribiendo, a escuchar a aquellos que escriben de eso y de otras cosas y desde otras entradas, nos hace ver que eso es tan solo una parte de la realidad, ¿no? Y que la literatura nos sirve también para sobrevivir en un mundo violento, no para evadirlo, para sobrevivirlo. Yo creo que escribir, como leer, seguramente ustedes estarán de acuerdo, es una forma de preguntar de dónde vengo, ¿no? Juan Rulfo, vine a buscar a mi padre, quién soy, quiénes somos los mexicanos, qué es la muerte, qué es la dignidad, cuáles son los miedos, las pasiones, lo que nos sostienen, el invento del amor, yo creo que preguntar sobre la violencia misma, las relaciones humanas, la mujer en la sociedad, todas las preguntas que se nos ocurran, creo que escribir, o por lo menos no sé si tú lo consideres así también, Rosa, es una forma de responder, de tratar de aproximarse a conocer este fascinante y ambigua materia de la que estamos hechos, o sea, la condición humana, ¿no? Por lo menos yo siento que la escritura promete, en lo personal, que no se va a acabar el camino, es decir, que el asombro frente a lo que suceda, bueno y malo a nuestro alrededor, va a seguir suscitando todas las posibilidades que la escritura podría dar o podría permitir en el sondeo de esta realidad íntima o una realidad social, ¿no? Pero además leer es una forma de escribir, ¿no? Yo creo que tú empezaste leyendo antes de escribiendo. Yo creo que todos hemos sentido que en el momento en que un libro nos habla, nos está diciendo lo que nosotros ya habíamos pensado. De alguna manera está elaborando aquello que ya sabíamos o que intuíamos, los grandes libros amados. Y que no hay uno solo de nosotros que no tengamos un libro o varios libros que sea nuestro libro favorito, el que nos ha acompañado a lo largo de toda la vida. Y como dice Fernando Pessoa, hay personajes que están más vivos en nuestras vidas que las personas que caminan por la calle, a veces, porque esos personajes nos están hablando de lo que nosotros somos, de lo que sentimos. ¿Cuáles son los personajes que a ti te marcaron y que te siguen marcando, te persiguen? Los nuevos personajes que has
descubierto? Es difícil esa pregunta, Rosa. En la infancia, o sea, el que me detonó la idea de que los libros son objetos mágicos, que hacen contigo lo que quieras, fue Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, que de alguna manera es la idea de sobrevivir. Sobrevivir en la isla, sobrevivir en soledad, el valor de tener a alguien más cuando encuentra a Viernes y tiene un amigo. Yo nunca me había planteado que era la vida. ¿Qué podría ser no tener a nadie alrededor? No tanto el hambre y la sed, sino nadie más. Y me acuerdo que ese libro, yo tenía hepatitis, 9 años, la cama, la Ciudad de México, y se me volvió una isla. Y lo que me encantó del libro, porque había leído libros donde las protagonistas eran mujeres, pero en ese libro me di cuenta que no es cierto que uno tenga, porque es mujer, leer libros donde las protagonistas sean mujeres, no. Como tú lo has dicho también, que te transmutas, pues yo era Robinson Crusoe y yo era un náufrago, y a partir de ahí entendí que eso hacen los libros, te llevan a otras experiencias y te devuelven con marcas. Por lo menos yo les pido eso a los libros. Entonces me preguntas de los personajes femeninos que llevo. No, perdón, los personajes que llevo. Uno es de un libro que no es muy fácil conseguir y que hace poco, bueno, no hace poco, pero no hace mucho llegó a México, primero porque no se había traducido del catalán, de Mercè Rodoreda, La Plaza del Diamante, y la Colometa, ese personaje que cría palomas y empieza la guerra civil, y cómo esa relación con las palomas va marcando su desesperación frente al marido que ya se fue de miliciano, y todo a través de lo que ocurre en ese aviario, en esa torrecita. La Colometa es uno de mis personajes favoritos, entre muchos otros. ¿Tú? Mencionaste un tema que a mí me parece muy interesante y que descubrí hace poco, que la lectura es un acto travestista. Es que esto que dijiste parece que lo supiéramos desde siempre y no es así. Cuando era adolescente y me enfermé de sarampión, que las enfermedades son buenísimas en la infancia porque te meten a la cama, y puedes leer durante días, ¿no? Y desarrollas ese placer tan grande que después va a ser un placer culposo, y más tarde aún va a ser uno de los grandes placeres que todos nos merecemos, leer, ¿no? Pese a que todo parece atentar contra la lectura. Hay ruido, hay pantallas, en fin. Bueno, descubrí esto, que aunque me dieron Mujercitas, odié Mujercitas. A mí ese libro de Lewis M. Alcott no me gusta. Y en cambio, amaba, por ejemplo, Metamorfosis, de Franz Kafka. Es uno de mis libros favoritos. Y yo era Gregor Samsa, yo no era una de sus hermanas insidiosas. Y cuando yo leí El Quijote, yo era el Quijote. Y cuando yo leía cualquiera de estos libros que tenían un protagonista masculino, yo, igual que tú, igual que todas, nos transformábamos en el protagonista. Y lo mismo sucede al revés. Yo conozco muchos hombres que son Madame Bovary, ¿no? Hablan de que las mujeres convencionalmente somos puro corazón, somos el ángel del hogar, la bondad encarnada, o hablaban, porque yo creo que ya nadie dice eso, y tienen razón al no decirlo. Esta imagen de la mujer que siempre está soñando con enamorarse de alguien más que no es Charles Bovary, ¿no? Que es Rodolphe o que es León. Se suponía eran las mujeres, pero en mi experiencia personal, muchos de los hombres de mi generación que yo conozco van por la tercera y cuarta vuelta. O sea, se enamoran siempre de una mujer 10 años menor y después de otra 10 años menor y así, pero no sueltan a la anterior, ¿no? Lo cual es una chamba de tiempo completo, por supuesto, ir acumulando. Y es una cierta forma de bovarismo también. Entonces, la literatura te enseña que los grandes protagonistas no tienen sexo y no tienen tiempo. Se van transformando según la época que vivimos y están aquí, están ahora mismo, ¿no? Los grandes Quijotes están aquí, muchos de ellos a lo mejor en campañas políticas, porque realmente creen que se puede cambiar, que se debe cambiar el mundo, ¿no? Y lo vimos en la elección reciente. Entonces, pero todos estos grandes protagonistas me han marcado y me siguen marcando. Juan hablaba del terremoto, hablaba de dos temas que me interesan mucho. Uno fue el terremoto del 85, que a ti y a mí nos tocó vivir, por cierto. Y yo me acuerdo que después del primer pasmo, y del pasmo de este segundo terremoto del 19 de septiembre también,
frente al impulso de ir a ayudar y a llevar comida y a reunirnos en este caso en CU y antes en el centro, había otro gran impulso que era el de volver a la normalidad, ¿no? Una necesidad imperiosa de que todo se acabara, de que pasara el fin de semana y todo volviera a la normalidad. Y entonces pensé, esto es Gregor Samsa de la Metamorfosis, el que despierta tras una noche de sueños intranquilos convertido en cucaracha, y lo único en lo que puede pensar es en llegar a tiempo al trabajo, en cumplir, en volver a un orden que le restaure la normalidad. Quizás porque la normalidad, eso nos salva. Sí. Digamos, escribir es ordenar el caos, sí, ¿no? La vida sigue, la vida tiene todas estas interrupciones imponderables, somos impotentes ante muchísimos factores, la muerte misma, y escribir o leer nos da la impresión de un mundo ordenado. Digamos, el autor o uno cuando escribe trata de moldear o armar un mundo que se pueda descifrar. Primero uno lo quiere descifrar, uno quiere encontrar ángulos para entrar a él, y creo que ese deseo del orden es muy importante porque contrarresta lo inevitable, ¿no? El paso del tiempo, la devastación, que es como el otro lado de la otra cara de la moneda de la construcción de la belleza. Ahorita que hablabas del Quijote, yo pienso, a mí me gusta Sancho. Yo siempre que veo a Sancho y a Sancho, que al final es una de las novelas, cuando la leemos en la prepa nunca la acabamos, ¿no? Una cosa de este tamaño, ¿quién va a dedicarle tanto tiempo? Pero una vez que uno le dedica al Quijote, cuando llegas al final de la novela y Sancho le dice al Quijote, nada de que está enfermo y se va a morir y que el caballero de la Blanca Luna ya lo derrotó, no, al camino, vamos al camino. Ese Sancho quijotizado que no puede con esa normalidad, volviendo a la normalidad, esa un poco como los mexicanos, ¿sí? Ahora sí ya nos va a tocar y ya nos van a dar y ya nos van a cumplir, pero lo que importa es que en la promesa está la posibilidad, en la utopía, de dar el siguiente paso, de seguir adelante, de no rendirse, ¿sí? Eso es Sancho. Y otro de los grandes temas de México, y tú has escrito sobre la ciudad, has caminado el centro de la ciudad muchas veces, y aparece en tus cuentos, aparece como personaje y también como escenario. De hecho, nos conocimos, Rosa y yo, en nuestra presentación aquí en la librería junto al Templo Mayor, o sea, nuestro primer libro de cuentos, 1986, lo presentamos aquí, y también muchos de tus cuentos, recuerdo que uno era el Hotel Gillow, me parece, ¿no? El metro también estaba, que la ciudad ha estado presente desde luego, pues es este espacio donde hemos vivido y que nos asombra, nos provoca todo el tiempo, porque tú has escrito de la ciudad también en tu novela de corte histórico, no sé, La corte de los ilusos, el Palacio de Iturbide. Sí, nosotros nos veníamos a dormir a la ciudad durante muchos fines de semana. Fue una novela que tomó años investigar, porque yo quería escribir la otra historia de cómo empezamos a ser mexicanos. Sí, empezamos con un imperio, pero ¿por qué resulta que ese imperio se hizo a la imagen y semejanza del imperio español, si nos estábamos independizando? ¿Y qué papel jugaron las mujeres? Y para escribirla, además de utilizar archivos que hablaban de lecciones de baile, del catecismo del padre Ripalda y Astete, de todo lo que desprecian un poco los historiadores, me interesaba caminar las calles de aquí del centro, donde estuvieron esos palacios de una corte que se hizo a modo, ¿no?, durante los 11 meses del imperio. Y nos quedábamos en el Hotel Gillow o nos quedábamos en algunos de los hoteles de por aquí. Y además de la novela se iban escribiendo entonces de manera simultánea distintos cuentos, porque a mí me parece que sí, las ciudades, muchas ciudades, pero el centro es una ciudad particular. Sale alguien
detrás de los Ahuehuetes, por donde está la Casa de los Espejos, subiendo a Casa del Lago, que parece venido como de hace 4 siglos, ¿no? O te encuentras a varias familias de chinos en los cafés de chinos de Dolores, que se comunican en su lengua, por supuesto, y que han vivido así por generaciones, es decir, que viven un México atípico, un México en el que la cultura china tiene un lugar muy importante. O los españoles, con todos los restaurantes españoles que hay aquí alrededor, que todavía tienen una comunidad muy, muy poderosa. O simplemente nosotros, los habitantes de a pie de varias generaciones de la ciudad, que la vivimos de maneras diferentes, que no son las maneras que aparecen en la televisión, que no son modos convencionales. Sí, yo de hecho, fíjate que me di cuenta y me invitaron aquí a presentar esa novela, creo que cuando la feria fue en el otro lado. Cuando te hablen de amor, una novela que sucede en el México contemporáneo y tiene que ver con bodas y con las vendedoras de ilusiones, que son quienes tienen negocios de vestidos de novia, pues me importaba mucho una vendedora de vestidos de novia, de estas tiendas así muy, muy, digamos, por las nubes, o que pretenden vender ilusiones, pero con otra mecánica, pero me interesaba mucho, y uno de mis personajes es la vendedora de ilusiones de una tienda del centro con los vestidos de 15 años, el organdí, los 15 años, este deseo de participar de una ficción que es ese momento vaporoso y que sigue siendo parte de nuestra tradición y nuestra cultura, y yo quería asomarme por ahí porque me di cuenta que así como en mis cuentos sí está la Ciudad de México. Tengo un libro de cuentos reciente donde reuní mis cuentos, no todos, una cosecha que se llama ¿Qué volver? La Ciudad de México no estaba la ciudad hoy, estaba la ciudad que le tocó a Sor Juana. Tengo una novela que se llama Yo la peor, y claro, Sor Juana, la ciudad siglo XVII, aquí está San Jerónimo, claro. Yo tenía que ver esa ciudad de ese tiempo, pero fíjate que descubrí algo muy interesante. Me era más fácil ver a esa ciudad del siglo XVII a través de la investigación, de lo que escriben otros sobre esa ciudad, de los cuadros, de las crónicas como la de Sigüenza y Góngora, del mitin y de la inundación, y no sé si las fibras de la imaginación podían funcionar mejor que hablar de la ciudad hoy, ahora, de mi ciudad, de tomarle la foto contemporánea en la novela. Me costó mucho más trabajo. Yo creo que a todos nos cuesta más trabajo hablar del momento presente que del momento pasado, en parte porque el momento pasado está hecho de las lecturas del pasado. Siempre que nosotros pensamos en una emoción, por ejemplo, está anclada en algo que nos dijeron nuestros antepasados, que sentían, o la manera en la que se vivía y se vive esa emoción. No hay un solo deseo que tengamos que no haya sido aprendido, que no nos hayan enseñado otros. Lo mismo que no hay una sola imagen de la ciudad y del pasado que no venga de lecturas previas. Claro, nosotros después podemos refutar esas lecturas y hacer la propia, pero es más difícil desandar todo ese camino y tratar de ver la novedad en el momento presente. Sin embargo, yo creo que eso es el gran reto de la literatura. Yo me acuerdo cuando estaba en la UNAM tomando clases porque siempre he estado en la UNAM, yo estoy inventariada, yo soy Puma de corazón y de cuerpo. Ahora dirige unas colecciones maravillosas de cuento y crónica. Sí, que vamos a regalar aquí algunos libros de todos los cuentistas de las distintas generaciones, maravillosos, y un libro muy padre también del que les vamos a hablar después, que se llama Leer, que son pequeños fragmentitos, experiencias de lectura de los distintos autores del mundo sobre el acto de la lectura, y que se puede leer no de principio a fin, sino abriéndolo al azar. Pero bueno, cuando yo estaba en los 80 en la facultad y oí hablar a Juan José Arreola por primera vez, Juan José Arreola tenía en Casa del Lago varias actividades, entre otras, como ustedes saben, los torneos de ajedrez, pero también era muy activo en teatro, sobre todo en teatro. Fue a la facultad y nos dijo una frase que a mí no se me ha olvidado hasta la fecha. Nos dijo: miren, muchachos, jóvenes, la literatura no es lo que está en los libros. La literatura es la capacidad de ver en una rebanada de jitomate los vitrales de Chartres y el fondo del océano, los misterios marinos en la sopa de pescado. Y esa frase a mí me cambió
la estructura mental que yo tenía sobre la literatura, porque pensé que, claro, la literatura está en la posibilidad de el hallazgo, de esa lectura de la que tú estás hablando del presente, de juntar dos cosas o tres que parecen inconexas y sorprenderte y verlo como por primera vez, tratar de quitarte las lecturas del pasado y observar con ojos limpios eso que está ocurriendo, ¿no? De ver la singularidad de esa emoción. Eso es la literatura. Fíjate que por eso, hablando otra vez del temblor, terremoto del 85, ha sido tan difícil, o sea, el terremoto y eventos de ese tipo entran primero vía la crónica, sí, que vía la transformación literaria. Todavía no hay ninguna gran novela del terremoto del 85. No hay ninguna y en cambio hay una cantidad enorme de crónicas. Lo mismo sucede con el 68, porque claro, podemos hablar ahora, a los 50 años del 68, de una enorme cantidad de libros y se van a estar presentando muchos de quienes estuvieron el 2 de octubre, pero también los libros de quienes ya no están, ¿no? Digamos, Luis González de Alba, ¿no? Y está Elena con su fundación, pero ya mencionaron a Paco Taibo, y una enorme cantidad de libros que se han escrito, pero no la novela del 68. Y eso lo digo no yo la por novela la del distancia, terremoto. por esto que decíamos de la posibilidad de ver… ¿Perdón? Ah, ¿sí? Claro, pero es una novela que está interpretando con los ojos de hoy lo que pasó en el 68, sí. Es decir, habla de ciudadanía, de la construcción de la ciudadanía, porque el 68 nos dejó muchísimas cosas y entre otras cosas que nos dejó fue la construcción de la ciudadanía. No hubiéramos llegado a donde llegamos ahora si no hubiera sido por este movimiento, ¿no? Gracias al 68 nace por primera vez la idea de los jóvenes, eso que era una masa amorfa, que estaba fuera de la literatura y que después José Agustín va a empezar, claro, también, la idea incluso de los distintos movimientos, el movimiento gay, el movimiento LGBT, el movimiento feminista. Marta Lamas estuvo el 2 de octubre y muchos de ellos que se han ido construyendo a posteriori. Es verdad que el libro de Fabricio habla de todo esto y Fabricio nació en 1968, sí, entonces no vivió ese movimiento y la gran novela, está Regina, digamos, ¿no? Que es una reconstrucción a través de una ficción con elementos mágicos, si quieren ustedes, ¿no? Sobre el 68, pero la gran novela del 68, la gran novela del temblor, en efecto no se han escrito y es una buena pregunta. Es que yo creo que las novelas siempre son la novela siempre es un trabajo de personajes, no puede pesar más el hecho histórico que los personajes, ¿no? Claro, es los personajes en conflicto frente a una circunstancia. Entonces hay que encontrar ese personaje que no se vuelva cliché, que sea contradictorio, que sea ambiguo, que no sea el abanderado o solo el mártir o solo el héroe. Eso es muy difícil en estos eventos que son tan fuertes, tan divisorios por otro lado, ¿no? Y tan trágicos. Yo me acuerdo de escribir un cuento de cuando el 85, digo así porque se cayó el Hotel Regis, y escribí un cuento que tenía que ver con… Eso es lo único que pude escribir a corta distancia del 85, que yo viví en La Juárez y se cayó el edificio de Junto, etcétera. Yo me he tardado como 30 años en tratar de elaborar algo con ese temblor y también acicateado por el nuevo temblor, pero no es una novela. Es una memoria, porque esa memoria la necesitamos y lo del 68 pasa más por la necesidad de la memoria. Mira, hablas de estos movimientos que son inasibles y otro es la violencia. Hay muchas novelas que hablan sobre violencia, muchas. Aquí, entre las autoras, Juan mencionó a Fernanda Melchor, su temporada de huracanes es extraordinario, es una extraordinaria transposición, diría yo, de El lugar sin límites, con un lenguaje muy particular, que habla de Veracruz, de la violencia en Veracruz. Y nuestro amigo Elmer Mendoza tiene una enorme cantidad también con su personaje detectivesco de novelas sobre la violencia, pero sobre todo la violencia se ha escrito desde la crónica, en la crónica. Pero tú tienes una novela que se llama Efectos secundarios, que tiene que ver con la literatura y también el mercado, lo absurdo del mejor libro del mundo,
esta lectora que se va transformando y donde después la realidad y su violencia, ¿no? Vuelven absurdo incluso la tarea de leer, ¿no? Es preferible, leer la realidad gana terreno, y es una novela muy interesante, escrita en un tiempo particular. ¿O cuándo la escribiste, Rosa? Sí, claro. Bueno, la escribí cuando mataron a Juanelo, ¿no? Cuando mataron al hijo de un compañero muy querido de nosotros en Cuernavaca, o en la carretera a Cuernavaca, pero después de una temporada de estar leyendo noticias, cabezales que hablaban de las cabezas que aparecían en los puentes, de las muertes, de todo esto que estaba volviéndose algo tan absorbente. Yo quería escribir algo distinto, aunque bueno, de alguna manera Mayra y Luisa Valenzuela dicen que es un canto a la literatura, porque lo que la novela hace es hablar de esa tensión entre alguien que quiere escribir y que quiere leer, y sin embargo se enfrenta a esta monstruosidad que parece estarlo absorbiendo todo, que parece estar dejarnos sin palabras, o bien de estar tomando una nueva narrativa que no se parece a las narrativas que constituyen las series de narcos, por ejemplo, ¿no? A mí no me gustan para nada las series de narcos. Les voy a decir por qué no me gustan, por bien hechas que estén. La de Pablo Escobar está muy bien hecha. ¿Por qué no me gustan? Porque tienen la misma estructura. Algo que a mí me gusta encontrar en los libros es personaje, tono y estructura. Y las novelas de narcos siempre tienen exactamente los mismos. Y siempre está el gran potentado, en este caso Pablo Escobar, ¿no? En una alberca, generalmente rodeado de nenorras en bikini, cuando llegan unos cuantos de sus secuaces a decirle que lo vienen persiguiendo, y entonces se esconden la persecución, cómo están fabricando la droga, y otra vez la misma estructura, y otra vez la misma estructura. Un poco esto se repite hasta el final. En el caso de la de Pablo Escobar es muy interesante que la realidad le ganó a la fantasía, porque no fue atrapado gracias a la inteligencia de los aparatos policíacos, sino a esto que es tan latinoamericano, el amor por la mamá, ¿no? Al hecho de estar hablando con su mamá a través de la telefonía celular que empezaba, y haberse pasado de tiempo, por lo cual fue localizado. Pero todos son narcocorridos, ¿no? También son como el narcocorrido. Pues son la más misma originales estructura. los narcocorridos. Quizás, a mí me parecen mucho más originales, ¿no? Digamos, pero ¿sabes sí, qué te quiero recordar? Con violencia machacaron partes nobles de su cuerpo. Eso de los Tigres del Norte me parece todavía más original que lo que aparece en las series burdas, ¿no? Pero me gustaría recordar que esa novela tuya, estábamos en Ciudad Juárez, es que surge la propuesta de hacer una novela corta, surge porque es una novela corta, o sea, de cierta extensión, y además tiene ciertas particularidades. Estábamos en Ciudad Juárez en un encuentro donde nos tocó coincidir afortunadamente, y estaban Elmer Mendoza, Cristina Rivera Garza y David Ojeda de San Luis Potosí, que ya falleció, y nos encerraban, no nos dejaban salir a la calle. Íbamos al lugar del encuentro, que por cierto creo que fue el homenaje a José Agustín. Fue el homenaje a José Agustín, y era que la no época pudo llegar. en que los índices por las muertas de Juárez eran más altos, cuando Sabina Berman filmó su película Traspatio, exactamente en esos años. Y entonces teníamos mucho tiempo, y el ocio es muy bueno para los escritores, porque se te ocurren cosas, se te ocurren ideas, temas, observas, y entre otras cosas nos propusimos, dijimos, la novela corta, nadie ha escrito de nosotros, nadie ha escrito novela corta. ¿Qué es la novela corta? ¿Cómo vive respecto al cuento y cómo respira respecto a la novela de largo aliento? Y nos metimos en una discusión que derivó en: cada uno de nosotros vamos a escribir una novela corta, vamos a publicarla juntos. Era una idea que nos ponía a andar, nos ponía en marcha por lo que tú decías, o como que la estructura, la idea de la forma también nos importa mucho, cómo lo que va, qué historia se cuenta, de qué manera, en qué cabe, en qué tono, y de ahí salió. Yo recuerdo que tú fuiste la primera que publicó, Cristina Rivera Garza también, ya olvidé el título de unos que pasa como en otra latitud. Yo publiqué Doble Filo, y Elmer me acaba de decir este año, ya voy a sacar mi novela corta. Entonces me parece muy interesante que en un clima de violencia se nos haya ocurrido, vamos a buscarle una forma literaria para mirar lo que tenemos alrededor. Lo mío no tenía que ver con la violencia externa, sino quizás con la violencia de la soledad y de
sí, de la reinvención amorosa y se llama Doble Filo, porque cada quien navega por temas distintos y en momentos diferentes, pero la realidad Sí, siempre sí. se va metiendo. Encuentra su cauce, porque en efectos secundarios se habla de la violencia solo de forma tangencial. Claro, está ahí Javier Sicilia como un detonador, pero después la novela habla de todas las lecturas que me permitieron sobrevivir esa época, esos acontecimientos, aunque estén ahí acotados, como algo que pretende terminar, devorar la literatura, construir su propia narrativa sin conseguirlo nunca, ¿no? Y hablábamos de la novela corta en aquella ocasión, porque fíjense, las novelas cortas, nos dijo una vez el amigo Marcelo Uribe de Editorial Era, son las que más se leen en este país y sin embargo son las menos escritas, y eso ya nos pareció enigmático. Se estaba refiriendo, por ejemplo, a Pedro Páramo, se estaba refiriendo, por ejemplo, a Batallas en el Desierto, ¿sí? Muchos autores, o no, más bien pocos autores, tienen novelas cortas que muchos lectores encuentran desde las preparatorias. La novela corta es algo, es un género al que se acude mucho. Desde la prepa leímos, por ejemplo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Leímos varias de las novelas cortas, Metamorfosis, por ejemplo, ¿no? Varias de las novelas cortas que nos acompañan, porque la novela corta tiene la particularidad de contar una sola historia, igual que el cuento. Y sin embargo, a diferencia del cuento, tiene meandros, ramales, aunque llegue a una solución que responde a esa pregunta inicial. Entonces es muy absorbente como da género. Oportunidad de que el personaje sí se desarrolle, a diferencia del cuento, y ¿no? se transforme, se transforme. Generalmente el tránsito va de la inocencia a la experiencia, algo que no sabía y que descubre el personaje y que lo lees de una sentada, ¿no? En un vértigo. Esa es la característica de la novela corta, por eso la escribimos. Tú tienes una novela que se va a leer aquí el domingo a las 12 del día, se van a leer fragmentos. Una actriz, y ahora lo acabo de ver anunciado, que para mí es una de tus grandes novelas, Café Cortado. Es una historia fascinante porque tiene que ver con la historia de los extranjeros, de los alemanes, del café de Chiapas, aparte de una historia de amor, el amor por el café, pero el amor también y la crueldad que se da en un momento dado. ¿Cómo escribiste esa novela? Por eso decía yo que no había escrito ninguna novela que tuviera que ver con la Ciudad de México, porque primero yo me intrigaba mucho lo que sucedía en otros espacios del país. Me gustan mucho las historias de fundación. O sea, este país es un país también de migrantes que han venido a… O sea, no solamente los migrantes son los que se han ido de nuestro país, sino que también han venido muchos a soñar desde muchas geografías. Y cuando encontré, bueno, no nada más, no creas que dije, a ver, ¿dónde hay migrantes que han soñado? Y le puse el dedo. Yo tenía una historia de familia. Mi abuelo fue un migrante español a la zona del Soconusco, cerca de Tapachula, Huistla, por si alguien conoce por ahí. Puso una finca cafetalera y lo mataron 15 años después. Entonces era una historia de familia, porque uno escribe porque algo le punza, porque algo no puedes, necesitas desbaratarlo, entenderlo. Y yo quería saber primero, decía yo, quiero saber quién mató a mi abuelo. ¿Quién? Porque no se sabía. Y como que fue una historia muy dolorosa. Mi padre quedó huérfano a los 2 años y se bajó la cortina, así como esas cortinas metálicas. No se hablaba, no se habló. Había una foto donde se veían, yo nunca había ido a los cafetales y dije, como que quién lo mató y luego, y por qué vinieron, y cómo vinieron, cómo se venía desde el norte de España a México y se llegaba a esa zona. El trópico, era la revolución, 1911, ¿cómo era esto? Y ante todas esas preguntas surgió la necesidad de, todavía, hice un viaje a la zona. Fuimos 3 escritores, porque yo le conté a otro chapaneco, a Marco Aurelio Carballo, que fue muy apoyador. Le dije, oye, yo quiero escribir creo que quiero escribir una novela sobre la historia que tenga que ver con mi abuelo. Y me dijo, vamos a inventar un viaje de escritores presentando libros
de lugar en lugar por Chiapas. Fue sensacional porque fue en coche y yo necesitaba el paisaje, yo siempre necesito el paisaje. Entonces ya pude imaginarme, vinieron aquí, ahí está el Tacaná, aquí está Motocintla, y oía las anécdotas del chofer que mientras hacíamos el recorrido, y eso me fue llenando de inquietud y de deseo, porque la escritura necesita responder al deseo, ¿no? Y Café Cortado no fue, la verdad no es la historia de mi abuelo, porque nadie sabía la historia de mi abuelo, es la historia de un personaje y de todos esos personajes y sobre todo, es fascinante el mundo de los cafetales, nunca había estado entre cafetos, la idea de que la verdad nunca se puede saber con facilidad. La verdad son muchas verdades reunidas y muchas posibilidades, y entonces encontrar a través de las lecturas y en la visita todos estos mundos de extranjeros que estaban ahí por diferentes razones, japoneses por la planta de luz, chinos, rusos porque venían los circos, porque había dinero y había habido una quimera del café. Bueno, me parecía que mi ciudad no me estaba dando, en ese momento no pensaba yo que podía escribir una historia como todo ese momento casi de lujuria, de sueño y también de muerte. Y además la parte indígena, la parte mestiza, la parte de extranjería, era un microcosmos maravilloso del cual me dijo un cafetalero una vez que iba en un avión y que iba a presentar la novela, le decía yo, voy a Tapachula a presentar la novela, y me decía, mire, me empezó a contar más cosas que hubieran servido para la novela, ya era muy tarde, pero me dijo, mire, el café no es negocio ya, pero es una pasión de la cual nunca se sale. Y yo sentí en Café Cortado también esa especie de mundo del cual nunca puedes salir. Yo siento que se han escrito enormes libros, no solamente novelas, también cuentos, libros de cuentos, sobre las distintas regiones del país que tuvieron esa quimera en algún momento, ¿no? Por ejemplo, el sureste, Yucatán y la guerra de castas. Bueno, Hernán Lara Zavala está escribiendo esa saga, pero también el norte del país está escribiendo mucho por una generación de jóvenes ahora y no tan jóvenes. Lugares emblemáticos como Acapulco, acabamos de sacar un libro de crónicas y cuentos que se llama El Edén Oscuro, donde hay una crónica de Juan Villoro, pero está Fabricio, es el compilador, Fabricio Mejía, por cierto, y están Carmen Boullosa, y está Paco Taibo, y está el enorme Julián Herbert, por supuesto, y hay fascinantes historias sobre un mismo lugar que es Acapulco, que muchos hemos visitado en las distintas generaciones y que va significando distintas cosas. En la generación de mis papás, Acapulco era el lugar donde ellos y los tíos iban de luna de miel. Era la época de los negligés y era la época en la que las mujeres llegaban vírgenes al matrimonio, o eso decían. Y entonces Acapulco era este lugar que por un lado era, sí, claro, bueno, el lugar del amor, entre los boleros, las aves canoras, todo esto, ¿no? Pero también era el lugar de todos esos fenómenos que siguen ocurriendo, los clavadistas, por un lado, y lo que sucede en los distintos Acapulcos, la zona dorada, pero ahora la zona diamante, la violencia y el Acapulco de adentro, pero por el otro lado también la ensoñación que viene desde Hollywood, porque Acapulco en realidad es producto, bueno, primero es la Nao de China, por supuesto, ¿no? Y después, en la época independiente, Morelos va a tener mucho que ver, pero Acapulco básicamente es el sueño de Hollywood, y entonces, como sabemos, Liz Taylor tuvo que ver, y muchos de los actores más famosos tuvieron sus casas en Acapulco durante los 40 y los 50, y Agustín Lara le cantó a María Bonita, y existe un estilo arquitectónico que es el estilo Acapulco, que se está rescatando ahora otra vez, la famosa silla Acapulco, toda esa parte de lo que ahora llamamos el viejo Acapulco, esa ensoñación, y Tarzán de los monos, que acabó completamente loco, como sabemos, en un manicomio en Acapulco, ¿no? Entonces es fascinante ver en este libro de crónicas cómo cada quien habla de su Acapulco particular, y sin embargo hay personajes que se repiten, como por ejemplo Tarzán, que termina en esta casa de retiro absolutamente convencido de que él es Tarzán, de los monos, ¿no?
y tratando de proferir ese grito que en realidad es el producto sonoro de los estudios de Hollywood, porque el grito de Tarzán es una mezcla de hiena, soprano, violines y no me acuerdo cuántas cosas más, ¿no? Pero, y además él pidió que en su velorio no se dijeran palabras, sino que él quería que se escuchara su gran grito, el grito de Tarzán, ¿no? Entonces, Acapulco es el lugar de muchas fantasías y así podríamos seguir con muchos de los estados que producen estas fantasías. Pero la generación actual está escribiendo de las muchas ciudades de México, incluso de los barrios. Acabamos de entrevistar al enorme Guillermo Fadanelli con su novela Al final del periférico, que habla de Villa Cuemanco, es decir, el último lugar a donde llegaban estas esculturas que se hicieron, la ruta olímpica, por ahí alguien preguntó sobre ellas, ¿no? Y entonces se construyó este lugar llamado Villa Cuemanco, cerca de Villa Cuapa, que era un recinto aspiracional, ¿no? Estos cotos, estas casas en condominio, y que su papá, que había sido chofer de un trolebús, asciende de clase social y entonces compra una de estas casitas. Y es esa vida de la clase media que aspira a algo mejor en los 70 y el mundo de los años 70, por supuesto. Y así se están escribiendo novelas sobre Satélite, que parece ser otro mundo, o que fue otro mundo, o que por lo menos fue soñada. Y tú también escribiste, ahorita si oyen hablar a Rosa, se darán cuenta que Rosa ha escrito en muy diversos temas y además géneros. La crónica es algo que es delicioso leerla, el cuento, su libro Amores que matan, que cada vez crece más y los cuentos tienen esa mirada incisiva y de humor, que es más, hay uno que tiene que ver con el barrio chino de aquí, que es padrísimo, el manual, ¿cómo se llama? Manual para chinos. Para chinos, manual para chinos. Pero hablando de la clase media y las familias de clase media, El paraíso que fuimos es un libro, es una novela que tiene que ver con una familia de la clase media, ¿no? Y con esa época aspiracional, un poquito después de la época a la que se refiere Fadanelli, los 70 fueron también mi época de la preadolescencia, aunque entonces ni existía. La palabra pubertos no se había inventado y entonces pues éramos casi lo mismo, como entre niños y quién sabe qué, figuras incómodas más bien, ¿no? Pero bueno, que ya empezaban a tener también un papel, una cierta importancia, porque podían estar en todos lados y escuchar de todo. A mí me toca ser niña cuando el 68, pero me toca escuchar de mis primos, de los pubertos, pero también ya de los que estaban en la universidad, su participación el 2 de octubre y su participación en la Marcha del Silencio con el rector Barros Sierra. Y todo esto a ocultas de mis tíos, pero nosotras las chicas podíamos oírlo todo, ¿no? Teníamos ese privilegio, por un lado de oírlos a ellos y por el otro lado de oír a las primas que habían sido elegidas como edecanes del 68. Y bueno, a nosotras que éramos niñas nos parecía que habíamos nacido tarde. Ya nos habíamos perdido de esos vestidos, mini vestidos que llegaron por primera vez a México con ese diseño del 68, donde tuvo que ver Ramírez Vázquez, pero muchos diseñadores más, que parecía como el efecto Doppler, ¿no? Parecía que mis primas se estuvieran moviendo aunque no se movieran. Como que había llegado la modernidad y ellas tenían la posibilidad de estar con los atletas olímpicos, imagínense, con los nadadores, con los clavadistas en la alberca olímpica, los hombres más guapos del universo, que seguramente hablaban cosas más importantes y conocían mundos mejores y se las iban a robar, ¿no? Y entonces nosotros estábamos felices entre esos dos mundos sin entender bien cómo unos estaban tratando de salvar al mundo y cómo las otras estaban participando de este Edén. El paraíso que fuimos habla de los 80, más bien de la aspiración de llegar, de la aspiración salinista, de entrar a la modernidad, que se quedó en aspiración, por supuesto, ahora el TLC es otra cosa, ¿no? Y de esta aspiración que tenemos siempre los mexicanos, de que todo va a cambiar, de que todo va a ser distinto, pero que mientras esto ocurre, mientras se escribe la historia con H mayúscula, ocurren también nuestras vidas particulares. Ninguno de los que estamos aquí se salva de la historia con H mayúscula, nadie vive al margen de la historia. Sus historias particulares, las que creen que solamente pertenecen a ustedes, a sus sueños y a sus familias, están enmarcadas en esa otra gran historia y no habrían vivido lo que vivieron si no pertenecieran a la época a la que pertenecen, ¿no? De eso es de lo que hablan mis libros. ¿Y qué les parece? Se me ocurre. Sí, si abrimos ya.
que queremos oírlos a ustedes, que a lo mejor quieren preguntarnos del oficio de escritura, no sé. Yo propongo una cosa, porque para eso trajimos estos libritos tan padres. Hola. Bueno, nada más si nos podría platicar sobre la trama de efectos secundarios. Aquí hay otro. Oye, y te quiero dar un libro. Por hacer una pregunta. Trajimos libros O sea, que hagan para preguntas. quien pregunte, entonces, esa es la consigna, toma. A ver, yo se lo detengo. Los materiales de lectura, que son unos clásicos de la UNAM, donde Rosa ha estado publicando además a nuestras generaciones, además de las generaciones anteriores. Toma. Sí, Entonces, Bueno. Ahora sí. Bueno, si nos podría un poco platicar sobre la trama de efectos secundarios. Lo más difícil que hay para quien escribe un libro es hablar de su libro sin contarlo, ¿no? Sin venderlo, porque el chiste es justamente que ustedes la descubran, pero por otro lado también porque es muy difícil saber qué es exactamente lo que uno escribió. Sí, es un personaje que intenta todo el tiempo entrar al mundo de la ficción, entrar al mundo de la imaginación, porque se dedica a presentar libros y a leerlos, y no puede, porque la realidad siempre es mucho más avasalladora. Entonces, es una pugna difícil de explicar, pero claro que hay una historia, hay una trama y hay un final que tiene que ver con Juan Rulfo, entre el derecho y la posibilidad de imaginar y la violenta realidad que estamos viviendo, que se nos impone y que parecería por momentos que nos impide soñar, imaginar, construir nuestras propias historias. No les voy a decir quién gana de esos dos, pero les voy a decir que es una visita también a muchos de los personajes de los libros que a mí me han marcado, que son maravillosos para mí, imprescindibles, y aunque se oiga cursi, neta, que me han salvado. Si algo me ha salvado en los momentos más difíciles, pero verdaderamente difíciles, donde parece que no puedes sobrevivir a algo terrible que te ocurre, ha sido la literatura, siempre ha sido la literatura de distintas maneras, porque estoy leyendo algo que me absorbe, porque algo me obliga a escribirlo, ¿no? Y cuando era niña, pues porque tenía a mi madre que me contaba historias maravillosas sobre lo que pasaba afuera, y sus historias siempre eran mejores que la realidad. Entonces, para mí la literatura, lo que contamos a otros y lo que nos cuentan, es lo que nos hace humanos, lo que de verdad nos salva. De eso trata Efectos Secundarios. Quisiera saber, bueno, acá usted ya lo dijo, la participación que tuvieron en 68 y 2, que si van a participar en el nuevo gobierno y qué opinan. Yo no voy a participar en el nuevo gobierno, porque soy profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ya es una forma de participación, soy profesora de la licenciatura en creación literaria, por lo menos participar en formar o en compartir o en orientar, y mi función también es escribir, leer, somos divulgadoras también del gusto por la literatura y de los autores mexicanos contemporáneos, porque es difícil, si ustedes entran a la librería, los libros que ven principalmente son de extranjeros, entonces hay que hacer puentes, hay que construirlos además, no solo para los autores que ya tienen un público ya muy hecho, Elena Poniatowska ya no necesita esos puentes, ¿no? Pero hay muchos escritores, hacemos esto. El 68, no, yo tenía 13 años en el 68 y yo tengo una novela que se llama La línea de la carretera, porque justamente a esa edad estuve de intercambio en Estados Unidos y entonces me tocó ver, para mí fue muy importante la experiencia, porque desde lejos, estar lejos de tu país, un adolescente, y ver lo que se podía ver en la tele, llamar a tu casa y que te contaran. Mis padres me contaban que salieron del Teatro de la Ciudad el día que había sido el 2 de octubre y que notaron muy raro todo, y luego había discos que llegaban de Francia, es decir, yo no fui un testigo directo y además tenía 13 años, pero a mí me interesó mucho qué fue estar lejos de las Olimpiadas y del 68, y escribí una novela en donde la protagonista
que está tratando de ver qué es el mundo, qué es lo que estamos haciendo a los 13 años, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es mi país? Le toca lo del 68 y tiene que plantearse quién es ella, qué es su país. Y esa es mi visión o mi experiencia. Ojalá de lo que acaban de hablar de la novela del 68, como dicen ustedes, hay muchas crónicas, he leído varios libros, la realizaran y la hicieran, pero como lo están planteando ustedes, que sea una novela infiltrada en la manera diferente de cómo se han hecho las crónicas, sería, yo creo que otro honor a los 50 años de lo que nos tocó vivir y ver en ese momento. Qué bueno que comenta eso, porque La señora también. yo estoy intentando, y no solo, ¿Ya? No, Ah. bueno, en fin, aquí están. Bueno, participar en el 68 de dos maneras. Una, haciendo la reflexión de cómo se construyó la ciudadanía desde dos libros que vamos a publicar en la Dirección de Literatura de la UNAM. Uno es la cronología de todo lo que sucedió en la universidad en julio, agosto, septiembre y octubre del 68, día por día. Es fascinante. Y el tomo 2, en donde participan, pues ya mencioné algunos, ¿no? Desde Marta Lamas hasta el Fisgón, muchísimos de los protagonistas, no que marcharon, sino que se han dedicado a participar en los movimientos sociales que hoy nos constituyen, que hacen de nosotros lo que somos. Cómo se hizo, digamos, cómo se construyó este concepto de ciudadanía, de transparencia, todo esto, derechos humanos, el movimiento magisterial, todo esto es el tomo 2. Entonces, esta es una de mis formas de participar, convocando a todos estos autores, lo vamos a presentar en octubre, en el marco de todas las actividades que se van a tener en la UNAM, sobre el 68, pero estoy escribiendo también una novela, que me va a llevar un ratito más, que inicia en el 68, yo tenía 8 años, entonces habla de distintas etapas, de distintos años, y de la vida de no solo de las mujeres, también de los hombres que me rodearon, que estuvieron alrededor de mí, en la familia, en la universidad, en mis distintas etapas, pero sobre todo de las mujeres, porque parece que no tuvieran un papel importantísimo en la historia, y hoy me doy cuenta, al paso del tiempo, que cada una de ellas, a su modo particular, participó de esta historia con H mayúscula. Por eso estoy escribiendo esa historia. Bueno, ya, se van a hacer un montón de cosas en la UNAM sobre el 68, pero este no es el lugar para hablar de ellas. Sí, yo quisiera saber si sus cuentos tienen algo escrito sobre ciencia ficción, terror, fantasía, y de qué tratan estos mismos. O si piensan escribir algo sobre esto. De terror psicológico alguno que otro. Ciencia ficción, fíjate Oye, que acabamos de escribir sí, un libro sobre Frankenstein. Estamos en Nos invitó Beth a en escribir. un homenaje a Mary Shelley y a Frankenstein, y entonces ahí tuvimos que echar mano de otras formas y de acercarnos desde luego a ese gran momento y ese gran tema y a esa escritora. Pero ciencia ficción a mí sí es lo que me empezó a hacer escritora. Leer a Bradbury, El hombre ilustrado, por ejemplo, eso es lo que me dio el deseo de escribir cuento. Yo dije, ¿cómo en una cápsula tan pequeña cabe un mundo donde me pasan cosas cuando yo lo leo? Y me gustaba mucho la ciencia ficción de Bradbury porque tenía un componente muy humano. En situaciones, digamos, los contextos eran los que eran futuristas o en otras partes del espacio, pero siempre la condición humana o el hombre puesto a prueba. Yo escribo más bien realismo, el terror sí, terror psicológico, porque tengo un cuento que se llama El caso estándar, que es, ¿qué puede pasar cuando tú marcas un celular y te equivocas y dejas un recado? Eso le pasa a la protagonista, deja un recado y ese recado en ese teléfono equivocado llega a asuntos insospechados que tienen que ver con el horror, ¿no? Pero el terror no de lo sobrenatural, sino de lo más temible que son los otros. Pero en realidad
fantástico por ahí yo tengo alguno que otro, sí, salpicados entre los cuentos. Y además es una especie de ejercicio de libertad, de repente salirse de la camisa del realismo y meterse al cuento fantástico. En mi antología, no sé si está aquí, que se llama ¿A qué volver?, una especie de antología personal que yo me hago, rescato estos cuentos también. No, yo lo único que tengo de terror es mi libro Amores que matan. Es bastante de la mamá, el de la mamá. Pero son cuentos de terror y de ciencia ficción. Sí, ¿qué tal? Me encanta, me está encantando escucharlas. Me quiero referir a la historia, como ya lo mencionaban. Yo estoy muy consciente de eso, ¿no? De que tenemos una historia personal. Esa historia personal no puede estar desligada de la historia que estamos haciendo cada día por nuestro país y por el mundo. O sea, nuestra historia personal, familiar, como sociedad y al mismo tiempo como forma global. Y el protagonismo, o sea, esa palabra de la que muchos se espantan, yo la tomo muy en serio, porque digo, bueno, ¿queremos ser protagonistas o queremos ser espectadores? Cada uno podemos escoger si queremos incidir en los hechos que a diario estamos realizando desde forma personal y como sociedad, o queremos ver cómo pasan las cosas, ¿no? Yo creo que me encanta por eso el ser formar parte de esa historia, y yo creo que refiriéndome, o sea, a diario hacemos historia y se ha hecho igual, pero no todas las personas han estado conscientes en su momento de cómo han participado para modificar las cosas siendo protagonistas, ¿verdad? Ojalá no nos espantáramos o no se espantaran tanto de que hubiera protagonistas, ¿no? Es que es muy protagónico. Pues ojalá y todos fuéramos protagónicos, o sea, protagonistas de nuestra propia historia, para de esa forma cambiar las cosas. Gracias. Dos preguntas más y ya para la firma. Ahí, ok. Bueno, primero a ver, hacerme de este lado. Me hago de este lado. Bueno, primero decirles que me gustó mucho La Casa Chica. Que me ha gustado también el libro la corte de los Mónica Lavín, porque sí. se puede malinterpretar, ¿no? Sí, no, sí. No me alcanza. Miren, hace rato le pregunté a Juan qué necesita la literatura mexicana, pero creo que pregunté mal. Creo que la pregunta es, ¿qué tienen que hacer los escritores para volver a poner a la literatura mexicana en el punto que estuvo en algún momento con Fuentes, con Paz, con la generación del medio siglo? Creo que todavía no nace la obra que dé el campanazo y que nos vuelva a poner en un contexto internacional y universal. ¿Qué es lo que está pasando? Les pregunto a las dos en ese sentido, ¿qué necesita la literatura mexicana? Yo no coincido con con la idea de pensar que tiene que haber un nombre y un apellido, Carlos Fuentes, para poner a la literatura mexicana fuera de las fronteras. Creo que vivimos una época, afortunadamente, donde la diversidad, donde los distintos puntos de vista, distintas formas de aproximación de la literatura, distintos estilos, es extraordinaria y es vibrante. Una de las tareas de la dirección de literatura, y algo de lo que ha sido más fascinante en mi trabajo tan absorbente de estos últimos años, fue fundar colecciones como la de Crónica, como la de Solo Cuento, distintas colecciones, donde pudiéramos ver el panorama de lo que se está escribiendo ahora, las distintas voces, ese registro. Muchos de estos autores, pero muchísimos, son traducidos en el extranjero y a lenguas tan extrañas como el esloveno, por ejemplo, ¿sí? Son invitados a China a hablar de su obra.
no tienen el protagonismo que tenía Carlos Fuentes, porque eso requiere de un aparato, pero fíjense cómo va de la mano de un sistema priista. Esa no es la manera en la que ahora se divulga la literatura, lo cual no quiere decir que no haya enormes plumas. Acabamos de tener a Juan Villoro sentadito aquí, ¿no?, que tiene una obra bastante considerable en los distintos géneros, pero si lo cito a él, entonces ya no voy a citar a otros muchos que están en estas colecciones y voy a caer en eso, en lo que yo no quiero caer. De verdad es un momento interesantísimo, donde no se puede institucionalizar ni apropiarse de una forma de escribir la literatura que tenga que ser la forma. Antes todos tenían que escribir como Paz, ¿no?, o como Reyes, y se decía que cuando se muriera, pues entonces la literatura descansaría en paz, ¿sí?, en los dos sentidos. Ahora no, incluso muchas de las escritoras que estaban haciendo lo más interesante de su trabajo, estaban publicando en esos mismos años, quedaron al margen, porque este protagonismo institucional impidió que las leyéramos. Pero vuelvan a leer ustedes a Nelly Campobello, que estaba escribiendo sobre la revolución, algo tan actual como hablar de cabezas y balazos y violencia a través de pequeños cuentos, que nos habla de algo que parece estar escrito ayer. Vuelvan a leer ustedes a Josefina Vicens, que nos habla de transexualidad. Todos hemos venido a verme, empieza su novela, ¿no? El libro Vacío tiene como protagonista a un hombre, no a una mujer. Lean ustedes a Inés Arredondo, los meandros, las maneras sutiles de hablar de la perversidad. Lean ustedes un cuento que se llama La Tsunamita y vean de qué distintas maneras se ejerce el machismo. El tío que se está muriendo y entonces le pide para heredar a su sobrina, ¿verdad?, que se case por poderes. Total, él ya está en el lecho de muerte, ¿qué más da? Y ella dice, pues es la mía. Pero no se muere y no se muere y no se muere, porque el amor, como sabemos, es una poda y rejuvenece a los hombres. En fin, esto que parece que solamente lo escribieron ellos, que lo escribieron estos grandes nombres, se ha venido escribiendo desde hace mucho por otras plumas que permanecieron al margen. Estos autores, los marginales y los que actualmente están escribiendo, búsquenlos en otros circuitos. Esta es la maravilla de que ahora el mundo sea tan diverso, de que nos hayamos abierto a estos otros caminos. Y como dijo la compañera, eso me encantó, de que estemos siendo todos protagonistas. Pues vea usted esta elección, yo no sé los demás, para mí desde que nací, y no soy tan grande tampoco, es la primera vez que me tocó ver que no hubiera trampa, ¿no?, que no fuera trucada, que no fuera, por más que se intentara, que no hubiera posibilidad de que eso ocurriera. Esto es un cambio. No, y lo que dices, nada más para agregar algo más, es como el boom latinoamericano, ya no puede volver a ser el boom latinoamericano, y el boom latinoamericano eran solo unas voces de todas las que prácticamente no hay mujeres en el boom latinoamericano, ¿no? No hay, no es considerada. Porque le pusieron ahí la camisa de realismo mágico, pero nunca la metieron en el tren del boom. Jamás. Entonces ya eso tuvo que huir. Incluso se está escribiendo en el resto de Latinoamérica sensacionalmente, y ya no hay la posibilidad de mirarnos, de estarnos leyendo y de decidir que solo hay unas voces que importan, ¿no? Es complejo, y yo creo que lo que sí se tiene que hacer, hablando de qué se tiene que hacer, yo creo que el problema no es lo que escriben los escritores, sino cómo hacer puentes para la lectura, para que el diálogo esté ocurriendo como está ocurriendo aquí, para tener lectores, ¿cómo hacerlo? ¿Sabes qué? Para no perderse en ese mundo de papel o en ese mundo ¿también? De, si quieren, caracteres en las redes sociales, porque esa oferta es también difusa, ¿no? ¿Cómo llegar a los grandes autores? ¿Cómo encontrar a nuestro autor? Y yo no quiero dejar de decir una cosa, porque no se vaya a malinterpretar. García Márquez es irrepetible, pero no por el boom, sino porque nos toca a veces tener el privilegio de ser coetáneos, bueno, de haber convivido con un gigante, con un genio. Yo me acuerdo cuando García Márquez, ya casi al final, nos leyó en la Fundación Mexicana para las Letras, algunos escritores, un capítulo de su último libro, Memorias de mis putas tristes, que es el que menos me gusta, o el único que no me gusta, porque se parece a Caguábata, pero todo lo demás me parece portentoso.
Y terminó de leer el capítulo y nos dijo, ¿y qué piensan? Pues pónganse ustedes en nuestro lugar, ¿qué le vamos a decir a este monstruo, ¿no? Que desde que escribió 100 años de soledad es ya su propia estatua de mármol y que además siguió escribiendo de manera prodigiosa. Nos quedamos mudos y entonces me miró a mí, que estaba sentadita así hasta adelante porque no veo bien, y me dijo, ¿y tú qué piensas, Rosa? Y yo nada más le dije, maestro, yo lo único que le puedo decir es que 100 años de soledad me cambió la vida. Y con una infinita compasión, ¿no?, mirándome así, me dijo, vieras que a mí también. Pero ese es un caso en millones. Creo que dos preguntitas Perdonen, más. ¿alguien les podría alcanzar los libros a quienes tienen la mano levantada para Sí, no quedarnos porque no va a con dar ellos? tiempo de preguntas, No de va a dar tantas tiempo preguntas, de todas. pero sí de libros. Ahí viene la gran Marina. ¿Sí? Gracias, Marina. Ok. Muchas felicitaciones por su labor y por las recomendaciones que nos dan en este mar de opciones. Siéntense, porque si no, Gracias. yo voy a ser la que organizó el desorden. Y quería saber si están preparando algo para ahora que se cumplan los 500 años del contacto de Europa. Ya se cumplieron. Bueno, aquí en México específicamente. ¿Pero de qué hablas? Los 500 años de la llegada de los europeos aquí a México. 1492. No, 1900, en el 19, en este año que viene. Que se cumplen los 500 años para la llegada aquí a México. La caída de Tenochtitlan es Sí. 1521, ¿no? No sé si llega. Correcto. Esa es la Sí, caída, nos ¿no? falta, La nos llegada falta. ya no fue en el 19, entonces la llegada aquí a, pues no estamos preparando nada como se ve, ¿verdad? Estamos fuera de, pero es un tema del que hay que reflexionar. A ver, ¿quién más quería preguntar? La señora de Rosa desde hace. Ok, rápido. Después de ti, la señora. ¿Qué tal? Yo tengo la fortuna de que desde hace 2 años estoy participando en un taller de cuento. La verdad es que mi vida ha cambiado, aunque es un taller de cuento muy sencillo, mi vida ha cambiado, ha dado un giro, ¿no? Incluso en el trabajo yo me expreso mejor, todo es diferente. Y los lazos que tengo con mis compañeros y compañeras del taller, creo que vamos a tener 55 años y vamos a ser los mejores amigos, ¿no? Ha cambiado mi vida mucho. Pero mi pregunta es, ¿cómo reconocen ustedes cuando una historia llegó al final? A mí me cuesta mucho trabajo saber que el cuento ya terminó, porque yo pienso que hay otras 10 historias más que pueden seguir, ¿no? ¿Tú dices el cuento que lees? No, el cuento que yo escribo. Ajá. Ok. Eso es quizás lo más difícil de la escritura de cuento. Una de las cosas más difíciles es dónde acabarlo. Es cómo y dónde acabarlo. Porque el final de un cuento tiene que ser suficientemente breve para que sí llegue a donde quieres que llegue, pero que no expliques el final. Sí, claro. O sea, no es como, es muy parecido a la vida. En la vida no se cae un telón, la vida sigue. Digamos, se cae en la muerte. Pero en las acciones, en las situaciones, hay que escoger el momento donde es algo que si ahorita tienes duda lo vas a aprender, porque es algo que tiene que ver con, yo ya el conflicto que iba desarrollando llegó a su clímax. Ya no puedo extenderlo más, solo me falta decir algo muy breve para que se cierre el desarrollo. Y si te pasaste de 2 líneas, difícilmente es un buen final. Eso es algo que yo pienso, hay muchas teorías del cuento, ¿eh? Bueno, muchas felicidades por esta plática. Yo venía de paseo, pero bueno, las escuché y me donde tú estabas comentando que era un hombre muy entusiasta que se enquijotizó y transportó su vida al Quijote, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poco de Sancho Panza, porque realmente todos somos protagonistas de un inmenso cambio que está habiendo en México. Se preguntaban ustedes cuál era el puente, ese puente de cómo hacerle para que los jóvenes, las gentes volvamos a leer. Yo me acuerdo que en mi infancia, yo ya tengo casi 60 años, y yo me acuerdo que en mi infancia mi madre me exigía leer. Era así como de tarea leer. Y ahora yo veo que a los niños no se les exige,
no se les pide, no se les involucra, no se tiene tanta comunicación. ¿Por qué? Porque están metidos en los medios sociales o en el dichoso, para que no me des lata, te doy un celular para que estés entretenido. Entonces se ha perdido ese puente tan maravilloso que es la lectura. Yo me acuerdo que yo acostumbré a mis hijos, igual que mi madre, a leer, y yo para dormirlos les leía un cuento, aunque fuera un fragmento. Entonces yo siento que es ese puente, ¿no? Que tuvimos esa gran experiencia del 68, de las Olimpiadas y de una generación pasada, tuvimos la gran oportunidad de poder admitir y absorber los conocimientos vividos por protagonistas. Por ejemplo, yo tuve una mamá celadora, de las primeras pioneras en Santa Marta. Entonces estoy acostumbrada a la violencia de lo que se vivía en México, pero sin embargo en la casa era una mamá muy amorosa, muy cariñosa, muy exigente, porque a mí no me permitían el 8, o sea, no, pero en su vida, ¿qué no habrá pasado con su protagonismo de vida? Porque era una madre. Ustedes lo dijeron hace rato, ¿no? Las mujeres muchas veces hemos sido olvidadas, pero hemos tenido una gran capacidad, una gran parte en la historia de México, y somos las que hemos empujado mucho a los hombres a salir adelante. Yo como mujer, yo digo, Señor, gracias porque estoy ahorita expresando mi sentir, mi alegría de poder conocerlas a ustedes, de poder decirles, no necesitamos nada más un Carlos Fuentes, ni un García Márquez, necesitamos gentes normales que nos digan sus nuevas ideas, y la diversidad de ideas es muchísima, pero ¿qué se necesita? Ese puente de sentarnos y decirles a los niños, a los jóvenes, lee, platícame un cuento, platícame cómo te fue en este día, cómo te fue en la escuela. Se ha perdido mucho la comunicación. Entonces yo siento que es ese pequeño puente grandísimo que tenemos la responsabilidad en casa. Yo soy ama de casa, de poder hacerlo con nuestros hijos, con nuestros nietos y con toda la gente que podamos, no nada más los más cercanos, sino también los más lejanos. Yo creo que eso es lo más importante. Pues muchas gracias. Hablaste de tradición oral. Las historias que tu madre te debió contar como celadora son invaluables, las tienes tú y tú las puedes transmitir. Sí, desde luego, de acuerdo. Una sola respuestita muy breve para la compañera que está en el taller de cuento. Qué padre que te ha cambiado la vida, porque sí, escribir te obliga a explicarte, ¿no? Eso que está de manera caótica. Hay un cuento de Catherine Mansfield maravilloso que se llama La Mosca, léelo. No se trata nada más, como decía Cortázar, de llegar al final del cuento por knockout. La frase, la sentencia, ¿no? El aforismo que va a cerrar y que te va a dar el significado completo de toda la historia que vienes contando. No, a veces el cuento puede terminar con algo muy sutil. Cuando has terminado de estirar la liga, como dijiste tú, ¿no? En este cuento de La Mosca, es un general que pierde a su hijo en la guerra, tiene un tintero y se encuentra una mosca, le quiere escribir algo al hijo muerto, pero lo distrae la mosca. Y entonces le echa una gota de tinta y la mosca se debate, se sacude las patitas, las alas, se quiere librar de la tinta, camina tantito y le echa otra gota de tinta. Y ya la mosca, pues casi no puede escapar, pero vuelve a escapar. No te voy a contar el final, pero el sentido del cuento está en que lo que está haciendo el general con la mosca es lo que no puede hacer con todo un aparato que fue el responsable de la muerte de su hijo en la guerra, ¿no? Entonces muchas veces los cuentos se escriben de manera muy sutil, para decirle, Juan, lo que le quieres decir a Pedro. Sí. Leer cuentos te hace aprender también dónde hay que acabarlos. Sí, sin duda. No somos poetas, no, nunca he escrito poesía. ¿De mía? ¿Mónica Lavín? 2 puntos es un cuento breve. Ay, qué bueno que lo has leído. Una vez una alumna me lo enseñó, que lo repartían en un pecero. Yo estaba feliz, dije, esos son los puentes, ¿no? Esos son puentes, quién sabe dónde pasan las cosas y pasan.
los cuentos pequeños, la minificción, sí es cierto que comparte con la poesía o toda la literatura un ritmo, una cadencia, y puede parecer poesía porque es breve, pero en realidad está dispuesto en la página como oraciones continuas y es un cuento. Hoy las novelas no son géneros puros, nunca han sido. Es el sí. género más impuro de todos los que hay. Y entonces mezcla la narración con el ensayo, con la poesía. Efectos secundarios tiene muchas citas poéticas incluidas en la propia narración de lo que se está contando, ¿no? Hay poesía, pero finalmente es una narrativa lo que se está construyendo. Pero sí tengo, respondiéndote, sí tengo varios cuentitos breves, los puedes buscar en internet y en un libro que se llama Retazos. Gracias, después de 20 horas. No me interesa si alcanzo el libro o no, a mí me interesa decirle a la compañera que si por favor, dentro de lo que está haciendo ahora la UNAM, fue muy grato escuchar en la radio que están anunciando, por ejemplo, el libro de La Granja, ¿sí? Están empezando a anunciar libros que realmente valen la pena, pero que mucha gente no los conoce, que así continuase dentro de la red de UNAM, que así continuase dentro de los compañeros que están en Canal 22, o sea, que se empezara a manejar ese tipo de cápsulas, porque muchos compañeros no pueden ir al extranjero a llevar su libro para que los firmen allá y puedan ganar bien, y aquí lo sacan con las pequeñas editoriales que hay, y los ves en 5 pesos, en 10 pesos, en 20 pesos, ¿no? Entonces, sí, no podemos tener ya la gente importante que tuvimos porque ya se fueron, ya no están, dejaron su legado de libros como fuentes y demás, pero tenemos, de veras, hay gente muy valiosa, gente que tiene realmente mucho el don, pero no es conocido y tampoco tiene la oportunidad de llegar al medio para que se dé a conocer. Entonces, esas cápsulas son muy importantes. ¿Por qué hablo de La Granja? Porque a mí me llegó ese libro por medio de Leer en Libertad, en el regalo que hicieron, y yo trabajo con jóvenes de la calle por una situación que yo tuve. Entonces, traía ese libro y me preguntaron, y se los empecé a leer, y les gustó. Entonces, el agradecimiento es para Leer en Libertad por los libros que nos regala, que hay gente que no lo valora y que los maltratan, e inclusive yo los he visto en reventa. No se trata de eso, se trata de que realmente los libros lleguen a las personas que no han tenido contacto con la literatura de ninguna índole. Y segundo, que ustedes nos hagan el favor de que esas cápsulas estén bombardeando, así como bombardean a los jóvenes por medio de internet un chorro de cosas que no valen la pena. Es bueno que conozcan no solamente a La Granja, no solamente a fulano, sutano, mengano. Hay muchos escritores que no son Poniatowska, pero que realmente tienen mucho que decir. Entonces, ayuden en eso, por favor. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por Sí, preguntarnos, yo creo que por con esto oírnos. Si nos leen también nos dará mucho gusto, y si esparcen el gusto por la lectura y los libros que les apasionan, ¿no? Vamos a permitir una última pregunta porque el compañero ha estado aquí de pie pidiendo la palabra hace un buen rato, y con eso nos vamos a despedir. Yo también les agradezco muchísimo el haber estado aquí, compartir con nosotros nuestra literatura y la de otros. Muchas gracias. Solo iba a preguntar si los iban a firmar. Sí, ahorita nos sentamos, pero ese no lo escribimos nosotras. No, solo los que hayamos escrito nosotras, porque si no nos sentimos un poco impostoras. Pero bueno, pero son para ustedes estos libros de esos otros autores, precisamente. Nada más quería darle las gracias, que se presentan, anuncian sus libros, digamos, se dan su baño de pueblo, porque muchas veces no lee uno los libros de gentes vivas, sino de gentes que ya no viven, que son clásicos. Uno pierde, yo digo, si leo un mal libro, perdí mi tiempo. Bueno, eso digo yo. Entonces, las conozco, sé cómo piensan, dije, bueno, pues me gustó, ¿verdad? Y ya
compro el libro, que también cuesta, ¿verdad? Y pues nada más, felicitarlas. Pues gracias. Muchas, Aprovecho muchas para gracias. decir una última invitación. Rosa Beltrán haremos un homenaje en el ciclo Los Protagonistas de la Literatura aquí en Manuel M. Ponce de Bellas Artes el martes 28 a las 7 de la noche, por si nos quieren acompañar. Y leerán de mi novela Café Cortada la actriz, su nombre se me olvida, Silvia Saide Zavala. Silvia Saide Zavala, aquí el domingo 26 a las 12, entrada gratuita, pueden venir a acompañarnos y nos dará mucho gusto. Gracias. Muchas gracias.